Pentecoste arrivò per i discepoli dopo 50 giorni incerti. Pentecostés llegó a los discípulos después de 50 días inciertos. Jesús había resucitado, lleno de alegría, lo habían visto y escuchado. Y habían comido incluso con él. Por otra parte, no habían superado dudas y temor, estaban con las puertas cerradas, con pocas perspectivas, incapaces de anunciar al que está vivo. Luego llega el Espíritu Santo y las preocupaciones se desvanecen. Ahora los apóstoles ya no tienen miedo ni siquiera ante quien los arresta. Antes estaban preocupados por salvar sus vidas, ahora ya no tienen miedo de morir. Antes permanecían encerrados en el cenáculo, ahora salen a anunciar a todas las gentes. Hasta la ascensión de Jesús esperaban un reino de Dios para ellos. Ahora están ansiosos por llegar, ansiosos hasta los confines desconocidos. Antes no habían hablado casi nunca en público y cuando lo habían hecho a menudo habían causado problemas. Como Pedro negando a Jesús. Ahora hablan con parresía a todos. La historia de los discípulos que parecía haber llegado a su final es en definitiva renovada por la juventud del Espíritu. Aquellos jóvenes que, poseídos por la incertidumbre, pensaban que habían llegado al final, fueron transformados por una alegría que los hizo renacer. El Espíritu Santo hizo esto. El Espíritu no es como podría parecer una cosa abstracta. Es la persona más concreta, más cercana, a la que nos cambia la vida. ¿Cómo hace? Miremos a los apóstoles. El Espíritu no les facilitó la vida, no realizó milagros espectaculares, no eliminó problemas ni adversarios. El Espíritu trajo a la vida de los discípulos una armonía que les faltaba, la suya, porque Él es la armonía. Armonía dentro del hombre, en el corazón. Los discípulos necesitaban ser cambiados. En sus historias nos dice que incluso ver al resucitado no es suficiente si uno no lo recibe en su corazón. No sirve de nada saber que el resucitado está vivo si no vivimos como resucitados. Y es el Espíritu el que hace vivir a Jesús en nosotros, que nos resucita por dentro. Por esto Jesús repite, cuando encuentra a los suyos, paz a vosotros, y les da el Espíritu. La paz no consiste en solucionar los problemas externos. Dios no quita a los suyos las tribulaciones y persecuciones, sino en el recibir el Espíritu Santo. En eso consiste la paz. Esa paz dada a los apóstoles, esa paz que no libera de los problemas, sino que en los problemas es ofrecida a cada uno de nosotros. Es una paz que semeja el corazón en un mar profundo, que siempre está tranquilo, aun cuando la superficie está agitada por las olas. Es una armonía tan profunda que puede transformar incluso las persecuciones en bienaventuranzas. ¿Cuántas veces, en cambio, nos quedamos en la superficie? En lugar de buscar el Espíritu, tratamos de mantenernos a flote, pensando que todo irá bien. Si se acaba ese problema, si ya no veo a esa persona, si se mejora esa situación. Pero eso es permanecer en la superficie. Una vez que termina el problema, llegará otro y la inquietud volverá. El camino no es el tomar distancia, alejarnos en los que piensan distintos de nosotros. No es resolviendo el problema del momento que tendremos paz. El punto de inflexión es la paz de Jesús, es la armonía del Espíritu. Hoy, con la prisa que nos impone nuestro tiempo, parece que la armonía está marginada.
Reclamados por todas partes, corremos el riesgo de estallar con un nerviosismo continuo que nos hace reaccionar de mal modo a todo. Se busca la solución rápida, una pastilla detrás de otra para seguir adelante, una emoción detrás de otra para sentirse vivos. Pero tenemos necesidad sobre todo del Espíritu. Es Él que pone en orden en este frenesí. Él es paz en la inquietud, confianza en el desánimo, alegría en la tristeza, juventud en la vejez, el valor en la prueba. Es Él quien en medio de las corrientes tormentosas de la vida fija el ancla de la esperanza. Es el Espíritu, como dice hoy San Pablo, el que nos impide volver a caer en el miedo, porque nos hace sentir hijos amados. Es el Consolador que nos transmite la ternura de Dios. Sin el Espíritu, la vida cristiana está deshilachada, privada del amor que todo lo une. Sin el Espíritu, Jesús sigue siendo un personaje del pasado. Con el Espíritu es persona viva hoy. Sin el Espíritu, la Escritura es letra muerta. Con el Espíritu es palabra de vida. Un cristianismo sin Espíritu es un moralismo sin alegría. Con el Espíritu es vida. El Espíritu Santo no trae solo armonía adentro, nos hace iglesia en un único edificio armónico. San Pablo lo explica bien hablando de la iglesia. Repite a menudo una palabra. Diversidad, diversos carismas, diversas actuaciones, diversos ministerios. Somos diferentes en la variedad de cualidades y dones. El Espíritu los distribuye con imaginación, sin nivelar, sin homologar. Y a partir de esta diversidad, construye la unidad. Lo hace desde la creación, porque es un especialista en transformar el caos en cosmos, en poner armonía. Especialista en crecer las diversidades, las riquezas, cada uno la suya, diferente. Él es el creador de esta diversidad y al mismo tiempo es el que armoniza, el que da la armonía, que da unidad a la diversidad. Solamente Él puede hacer esas dos cosas. Hoy en el mundo, las desarmonías son verdaderas divisiones. Están los que tienen demasiado y los que no tienen nada. Hay quien busca vivir 100 años y los que no pueden nacer. En la era de la tecnología estamos distanciados. Solo contactos. Más social, pero menos sociables. Sociables. Necesitamos el espíritu de unidad que nos regenere como iglesia, como pueblo de Dios, como unidad entera, que nos regenere. Siempre existe la construcción, la tentación de construir nidos y de reunirse en torno al propio grupo, a las propias preferencias, el igual con el igual, alérgicos a cualquier contaminación. Del nido a la secta, el paso es corto, aún dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces se define la propia identidad contra alguien o contra algo? El Espíritu Santo, en cambio, reúne los distantes, une los alejados, trae de vuelta a los dispersos, mezcla diferentes tonos en una sola armonía, porque ve sobre todo lo bueno, mira al hombre antes que sus errores, a las personas antes que sus acciones. El Espíritu plasma la iglesia, al mundo como lugares de hijos y hermanos. Hijos y hermanos, sustantivos que vienen antes de cualquier otro adjetivo. Está de moda adjetivar.
purtroppo insultare. Lamentablemente también insultar. Podemos decir que estamos en una cultura del adjetivo, que se olvida del sustantivo de las cosas, en una cultura del insulto, que es la primera respuesta a una opinión que yo no comparto. Y después nos damos cuenta que nos hace daño, tanto al que es insultado como al que insulta, devolviendo mal por mal, pasando de víctimas a verdugos. No se vive bien. El que vive, en cambio, según el Espíritu, lleva paz donde hay discordia, concordia donde no hay conflicto. Los hombres espirituales devuelven bien por mal, responden a la arrogancia con mansedumbre, a la malicia con bondad, al ruido con el silencio, a las murmuraciones con la oración, al derrotismo con la sonrisa. Para ser espirituales, para gustar la armonía del Espíritu, es necesario poner la mirada delante de la nuestra. Entonces las cosas cambian. Con el Espíritu, la Iglesia es el pueblo santo de Dios. La misión es el contagio de la alegría. Los otros hermanos y hermanas amados por el mismo Padre. Pero sin el Espíritu, la Iglesia es una organización. La misión es propaganda, la comunión un esfuerzo. Y muchas iglesias hacen una opción programadora en este sentido. Los planes pastorales, las discusiones sobre todas las cosas. Parece que ese es el camino para unirnos. Y este no es el camino del Espíritu. Es el camino de la división. El Espíritu es la primera y última necesidad de la Iglesia. Él viene donde es amado, donde es invitado, donde es esperado. Hermanos y hermanas, recémosles todos los días. Espíritu Santo, armonía de Dios. Tú que transformas el miedo en confianza y la clausura en don, ven a nosotros. Danos la alegría de la resurrección, la juventud perenne del corazón. Espíritu Santo, armonía nuestra. Tú que nos haces un solo cuerpo, infunde tu paz en la Iglesia y en el mundo. Espíritu Santo, haznos artesanos de concordia, sembradores del bien, apóstoles de la esperanza.